Let me show you this. En el Halloween de 1998, varios salones arcades estadounidenses recibieron la llegada de Carnival, un título en 3D, de disparos sobre rieles, con gran contenido violento, publicado y desarrollado por Midway Games. El juego comienza luego de que un chico coloca en la boca de un bufón, sobre la tumba de un antiguo maestro de ceremonias, una moneda de oro, lo que hace que un parque de atracciones embrujado se levante sobre la tierra. Ahora, él y sus amigos, atrapados dentro del parque, deberán eliminar a toda clase de seres espeluznantes. Según su diseñador, Jack Jaeger, las ventas del título superaron a las de Mortal Kombat 4. Por esto, se pensó en realizar una atracción en 4D, y crear un juego original, inspirado en el mundo de Carnival, para consolas de sobremesa, pero finalmente, ninguna de las dos ideas se materializó. El 13 de enero de 2020, un usuario de 4chan, en el tablón X, Paranormal, publicaría una historia, revelando un secreto muy oscuro de Carnival. Según este usuario, el juego había sido desarrollado principalmente por un culto pagano celta de derecha, y estaba destinado a ser parte de una serie de complejos rituales para Samhain, el festejo que daría origen a lo que conocemos hoy en día como Halloween. Al analizar los archivos internos del título, se encontró una extraña imagen del asesino, Jeffrey Dahmer, sosteniendo una bolsa con la cabeza del CEO de esos años de Midway Games, Neil Nicastro. También se halló música para un nivel que sería cancelado por completo. El tema, que suena como una canción romántica, y su nombre de archivo, Túnel Zero, podrían indicar que pertenecería a un segmento basado en la atracción El Túnel del Amor. Para este usuario, los altos mandos de Midway se aseguraron de eliminar el contenido de este nivel, pues la atracción pretendía combinar sexo y violencia, en lo que conformaría un rito sexual celta. De ser esto cierto, tendría sentido el fotomontaje tan extraño de Neil Nicastro. La presencia de una imagen del personaje Sailor Júpiter, dentro de los archivos sin usar de Carnival, y que al final se agradezca en los créditos a otro personaje de esta serie, la princesa Serenity, también tendría una razón de ser. Aparentemente, los desarrolladores, parte del culto, eran ávidos consumidores de anime tanto para todas las edades, como títulos para adultos, gore y hentai. En particular, señala a un joven canadiense, que tuvo una aparición en un programa de televisión de los 90, donde se ahondaba en el fenómeno otaku, quien se convertiría en el líder de esta secta. Gran parte de su comportamiento durante el programa estaba destinado a engañar a la gente, para que pensaran que era un incompetente, que vivía en el sótano de sus padres. El nivel del túnel y la versión para consolas, contendría imágenes impactantes y mensajes codificados que los cultistas recibirían, pero que no tendrían sentido para nadie más. Estos mensajes incluían imágenes relacionadas con el paganismo celta, películas de anime gore, y algunos rituales grabados que posiblemente involucraban desnudez, sexo y sacrificios humanos o de animales. Creían que este material, excesivamente oscuro, podía usarse con fines de control mental, para condicionar a las personas a ser violentas, insensibilizarlos, y reconfigurar sus mentes para convertirlos en guerreros de los dioses. Los desarrolladores que estaban trabajando en la versión de consola de Carnival, eran un grupo al que Midway había contratado. Dos de ellos eran cultistas, y uno en particular era el compañero de cuarto del creador del hilo, quien también pertenecía a este. Después de Columbine, y el atentado del 11 de septiembre de 2001, la secta mantuvo intencionalmente un perfil aún más bajo, ya que habían muchos temores, dado a poseer armas y material ilegal, que las fuerzas del orden los detuvieran. En 2002, el anónimo dejó el culto, algo que agradecía haber hecho. Por lo que no estaba seguro si la agrupación aún seguía activa. Dicho todo esto, y aunque la historia suena más que interesante, recomiendo que la tomen con escepticismo. Esta es la única mención del hecho que he podido encontrar en la web, y tengo mis dudas, debido al carácter anónimo de los hilos de 4chan, si todo lo que les acabo de contar fue escrito por el mismo autor. The Elder Scrolls, Daggerfall, de 1996, tiene, el que es incluso al día de hoy, uno de los mapas más grandes de los videojuegos. Superando el tamaño de mundos de juegos modernos, como Skyrim o GTA V.
Entonces, en ese extenso terreno, ¿sería posible encontrar y enfrentarnos a un dragón adulto? Posiblemente, debido a las referencias de ellos que podemos encontrar en el título, como un personaje del que nos enteramos que posee a un dragón como familiar, aunque nunca lo vemos en el juego, o de una misión secundaria llamada The Dragon Slayer, el cazador de dragones en español, donde tendremos como objetivo eliminar a un dragón recién nacido, sea que esta pregunta haya surgido. Los jugadores se pasaron varias horas buscando meticulosamente en el gigantesco mundo, y fueron especialmente frecuentes los rumores de avistamientos en Hammerfell, más precisamente, en el desierto de Alik. Lugar donde pueden ser encontrados pequeños dragones, como los de la misión previamente comentada. De acuerdo a algunos relatos, los jugadores señalaban haber avistado la sombra de dragones, o haberse topado con huellas de estos en la arena, mientras recorrían el desierto. Eventualmente, Bethesda respondería a la pregunta de los jugadores, afirmando que no había dragones en el juego. Aún así, es posible encontrarnos con un dragón en el juego, aunque es extremadamente raro. Para ello, debemos iniciar la misión, Dida Edric Wood, para el gremio de los nobles, solo accesible, al tener una reputación con ellos de entre 40 a 49. En ella, deberemos llevar un libro Daedra que un noble nos entregará, hacia la casa de un contacto suyo, mientras seremos atacados por varios enemigos. Al llegar a nuestro destino, nos encontraremos con un Daedra, que, de manera aleatoria, tomará la forma de uno de los 15 príncipes daédricos. Siendo uno de ellos, un dragón llamado Bright. No sería hasta el lanzamiento del spin-off, The Elder Scrolls Adventures, Redward, que nos enfrentaríamos a un verdadero dragón. Sé que la mayoría de ustedes tienen una persona a la que es difícil escogerle el regalo adecuado para darle. Si hablamos de videojuegos, incluso con la superabundancia de títulos de calidad, y menos calidad, pero sin duda divertidos en el mercado de hoy en día, sigue resultando una tarea difícil. Nadie quiere ser recibido con esa mirada incómoda de rechazo ante un regalo, menos si es para un querido amigo. Recientemente, había tenido un mes financieramente exitoso, así que pensé que podía darme el lujo de derrochar un poco en un juego para un amigo, a pesar de no saber cuál le gustaría, o si es que había alguno que disfrutaría. A él le gustaban las aventuras llenas de puzzles, como lo era Myst, y prácticamente solo eso. Cuando llegó la muerte de ese género, también lo hizo su interés por los videojuegos. Entre mis amigos, seguíamos intentando que volviera a su vieja afición, y ocasionalmente, lo invitábamos a jugar con nosotros, pero ninguno de los títulos le resultaba interesante. Finalmente, nos dimos por vencidos, los juegos modernos no eran para él, y eso estaba bien. Tal vez, si quería regalarle un juego, debía buscar uno de esos que ya no se hacían a menudo. Pensé en comenzar mi búsqueda en algunas tiendas digitales especializadas en títulos independientes. Lo sé, las posibilidades de comprar algo horrible o incompleto son bastante altas, pero habían muchos juegos desarrollados por aficionados que eran divertidos, encantadores, creativos, quizás un poco simples en términos de jugabilidad o contenido, pero poseían la chispa, que creo que a mi amigo lo harían volver a interesarse por los videojuegos. Entonces, encontré Tunnels, el trabajo de Vinefronts, un estudio compuesto tan solo por un dúo de hermanos. Al principio, no parecía gran cosa. Los gráficos eran definitivamente una copia de algún juego de finales de los 90, con fondos pre-renderizados, ciertamente bonitos, y objetos interactivos superpuestos. Me resultó suficientemente interesante como para darle una mirada, y más cuando vi que el precio era $3.50. Todavía no se habían dejado reseñas, lo que hizo llamar más mi atención. ¿Por qué no probarlo? Si me gustaba, se lo regalaría a mi amigo, y escribiría una buena reseña. Terminé comprándolo, y luego de descargarlo, empecé el juego. No había menú, opciones, o la capacidad de guardar o cargar partida, el juego comenzó tan rápido como inicié su ejecutable. Tunnels simplemente inició en un túnel, una especie de excavación arqueológica. Podía mirar hacia todas las direcciones en tiempo real, era como estar viendo una imagen en 360 grados. Esta era una característica que me fascinó. Especialmente, por lo hermoso del mapa. Probablemente, te estés preguntando cómo un túnel lleno de polvo puede ser hermoso, pero simplemente no lo sé. Tal vez era por no haber jugado un juego de este estilo en años, o por la genial atmósfera que los efectos de sonido proporcionaban. Para avanzar, tenía que hacer clic en el camino. Al dar mi primer paso, un menú apareció. Mejor tarde que nunca, supongo.
Inmediatamente, fui recibido con un cuestionario. ¿Cuál de los siguientes te atrae? Y debajo, una lista de postres. Cliqué en pastel. ¿Prefieres quedarte en casa o salir? Elegí salir. ¿A dónde te gustaría ir? Al parque, a una bahía, a las montañas, a un bosque, a un hospital de investigación. Tenía muchas ganas de elegir la última opción, pero seleccioné a un parque. La penúltima pregunta era, ¿te gusta la arqueología?, con una respuesta de sí o no. Seleccioné sí. La última pregunta fue, ¿te estás divirtiendo? El responder preguntas se me estaba haciendo molesto, pero aún así, elegí que sí. El cuestionario se dobló como papel y desapareció en la distancia. Al perderlo de vista, me percaté que el icono de una mochila marrón apareció en la esquina derecha de la pantalla. A lo largo del túnel, se encontraban colocados varios artículos. Fragmentos de cerámica, libros quemados, antiguas herramientas. Se podían investigar y añadir a la mochila que funcionaba como inventario, pero no parecían hacer nada, lo que comenzó a frustrarme. Habré pasado unos 20 minutos, avanzando en el túnel y examinando los objetos que encontraba. Entonces, llegué al final. Había una máscara, una de esas máscaras funerarias tribales, de cerámica blanca, con manchas azules. Parecía la cara de una mujer bastante vieja con el rostro arrugado. Una placa debajo de ella, decía que era la dama gris. La tomé. A pesar de mi sorpresa inicial ante un objeto nuevo, no pude encontrar nada que hacer con ella, y pronto comencé a sentir que había experimentado todo lo que Tunnels podía ofrecer. Regresé al comienzo, a ver si salían los créditos o algo por el estilo. Pude escuchar un ruido, que me recordó al sonido de un mecanismo. Hice que mi personaje mirara hacia atrás. Aparentemente, nada había cambiado en el entorno, pero sabía que algo había hecho ese ruido. Pasé un tiempo examinando cuidadosamente la máscara, cuando, nuevamente se oyó el mismo sonido, y la parte inferior de la máscara se abrió, revelando un compartimiento oculto, con un pastel, dulces y chocolate. Con el cursor, arrastré los artículos fuera del compartimiento. Debajo estaban varios documentos, que hablaban de la dama gris con cierto detalle. Su vida, su muerte en el bosque, cómo fue percibida como protectora de los niños y un espíritu regional. Ahora estábamos llegando a alguna parte. Volví a donde hallé la máscara, y la coloqué en el pedestal. El pedestal se hundió en el piso, y, detrás se reveló un pasadizo hacia un bosque. Di un paso hacia el exterior, y pronto fui cegado por el sol. Luego, la pantalla se oscureció, y un menú con el título del juego hizo presencia. Debajo, solo habían dos opciones, un icono de papel similar al de las preguntas, y un pequeño icono con una máscara marrón. Emocionado, intenté elegir el primero, pero no ocurrió nada. Seleccioné el icono de la máscara. Aparecí de vuelta en los túneles, observando el mismo pasadizo donde me encontré al iniciar el juego. Dar un paso hacia adelante provocó que se mostrara el cuestionario nuevamente, pero ahora, con diferentes preguntas. Aparentemente, esto era lo más importante que había en Tunnels, las respuestas que daba, crearían diferentes historias. Esta vez, las preguntas eran sobre actividad física. Deportes, pasatiempos recreativos, la distancia más larga jamás caminada. Esta última era bastante curiosa, porque contaba con una línea arrastrable, que llegaba hasta las 10.108 millas. Los rellené al azar y obtuve la misma experiencia que antes, al menos, hasta llegar a la máscara de la dama gris. Al tomarla, y abrir el compartimiento secreto, noté que había sido cambiado. En su interior, se hallaban frascos de pastillas usados y un cuchillo. Logré tomar los frascos de pastillas, e incluso añadirlos a mi inventario, pero no el cuchillo, que solo emitía un extraño sonido metálico cuando hacía clic en él. Definitivamente, era seguro que no sonaba como un cuchillo. Al seleccionar el frasco de pastillas en el inventario, los túneles desaparecieron, y reaparecí en un laberinto de nuevos túneles, todos iguales. Se podía caminar en varias direcciones, pero ninguna de ellas parecía llevar a algún lado. Después de unos minutos, el entorno se desvaneció a negro, y pude oír a mi personaje dando un fuerte respiro. Una vez más, retorné a la pantalla con los iconos. Ahora, había uno nuevo, con la forma de una llama, colocado al lado de la máscara marrón. Di clic en él. El complejo de túneles se encontraba mucho más oscuro, y el efecto de sonido que ambientó a mis dos viajes anteriores, había desaparecido, siendo reemplazado por un extraño zumbido, como un ventilador, cuyas hélices chocaban constantemente con algo. El altar de la dama gris estaba completamente destrozado.
Vacilante, traté de interactuar con la máscara y luego con su placa, pero no sucedió nada. Incluso intenté darme la vuelta para ver si había cambiado algo, sin embargo, nada ocurrió. Sabía que debía haber algo más, así que comencé a cliquear desesperadamente las paredes de la recámara. Para mi sorpresa, el juego emitió el mismo sonido extraño del cuchillo, y el altar que difícilmente sostenía la máscara, se hundió girando hacia el suelo. Delante mío, se abrió un pasadizo, que conducía a un santuario. Gigantescos calendarios de piedra se alineaban en el techo, o al menos, creo que eso era lo que eran. En el centro de la habitación había una enorme estatua que no reconocí, no era la dama gris. Tal vez, me había perdido de algo. Había múltiples áreas en la estatua con las que podía interactuar. Las manos de la mujer, sus ojos y sus cuernos. Diría, que sus cuernos eran tan altos, como parecía ser mi personaje. Pero, debió haber un límite de tiempo, porque mientras investigaba el lugar, abruptamente, perdí el control de mi personaje, y un nuevo cuestionario, se me fue presentado. Se me preguntó si prefería estar feliz o triste, si me gustaba más el calor que el frío, estar en grupo o solo. Ni siquiera pude completar la maldita cosa, porque el cuestionario se cerró, y fui dirigido a la pantalla principal. Un nuevo icono se agregó, era una pintura de algún tipo. Cliqué en ella. Estaba de regreso en el laberinto de túneles. Contaba en la mochila con el cuchillo que antes no pude tomar, y en la parte superior izquierda de la pantalla, se había agregado una barra de salud, que parecía haber sido robada de otro juego. El sonido de respiración que antes había escuchado, ahora se reproducía en bucle. Desconozco si provenía de mi personaje o de algo más. De ser este último el caso, no pude encontrarlo, o no pudo encontrarme a mí. Eventualmente, la respiración se detuvo, y escuché como si algo se estuviera desinflando. Recibí un aviso para usar el cuchillo, a lo que no hice caso, no sé por qué, pero solo esperé. La cámara se movió violentamente y fui bombardeado con todo tipo de preguntas. La mayoría eran personales. Mi peso, si era hombre o mujer, qué nombre de una lista amaba más y cuál odiaba más, si había trabajado alguna vez para una rama de las fuerzas militares, a qué grupo dentro de una lista de edades pertenecía, etc. Respondí a todas ellas, incluso las que preguntaban cosas vergonzosamente personales. Una vez terminé apareció la pantalla de título. Uno por uno, los iconos se borraron solos, y el juego se cerró. Esa había sido una experiencia corta, pero me dejó perplejo. No lograba entender qué era lo que exactamente había jugado. Así que decidí tratar de contactar a Vinefronts, sus autores. No estoy seguro con cuál de los dos hablé, o si tal vez lo hice con ambos. Fue una conversación rara. Hola. Hola, gracias por jugar a Tunnels, ¿qué te pareció? Hola, lo siento, no escribo muy rápido. Lo disfruté, pero fue breve. No estoy seguro de cuál es el objetivo de todas esas preguntas. ¿Podrías explicármelo? El cuestionario añade un valor extra de rejugabilidad y una sensación de emoción a la experiencia de juego. Hay muchas cosas ocultas interesantes en el juego. ¿Las encontraste todas? ¿Podrías decirme qué fue lo que más te afectó? No, no lo creo, lo siento. Probablemente la sensación de claustrofobia, de estar en un lugar en el que no debería estar, supongo. ¿Qué tipo de lugar de los siguientes dirías que te recuerda a Tunnels? ¿Una caverna, un ático, una zona de guerra, un manicomio? ¿Con quién estoy hablando? Se estaban tomando unos minutos en responder. Hasta ahora, me habían escrito a una velocidad ridículamente rápida, es decir, no hubo demora entre mis preguntas y sus respuestas. Que tardaran ahora, me hizo pensar que se habían enojado, o que tenían algún problema con su conexión. Algo, que comencé a dudar cuando obtuve sus respuestas. Disculpe, esa no fue la pregunta que hice, ¿podría intentar decirme a cuál de los anteriores lugares le recordó? Una zona de guerra. Gracias. Estamos tratando de que la experiencia se sienta auténtica. Es difícil, ya que somos solo nosotros dos. ¿Estarías dispuesto a participar en un estudio clínico para mejorar la calidad del juego? No, gracias. No, gracias. Estamos muy contentos de que hayas disfrutado nuestro juego. Gracias por jugar. Pensé que eso era todo, pero no estoy seguro de qué sucedió exactamente luego. ¿Alguna vez ha sido llevado a un consejo de guerra? ¿Recibió una baja deshonrosa o una baja honorable? ¿Estaría dispuesto a testificar en un jurado de sus pares? ¿Alguna vez has tenido creencias que podrían considerarse dañinas para ti, tus compañeros o tu país? Lo ignoré, y Vinefront se desconectó.
Le envió una copia de Tunnels a mi amigo. Él no pudo acceder al juego, y al día siguiente, había desaparecido de la plataforma en donde lo compré. El misterio en sí se volvió más interesante que el título, pero eventualmente, comencé a olvidarlo, hasta hace poco, cuando encontré varias de las preguntas, palabra por palabra, en el examen psicométrico, que me tomaron para ingresar a un trabajo. Busqué nuevamente Tunnel en Google, pero nada. Probé entonces, buscar juegos que tuvieran preguntas parecidas, y me topé con varias publicaciones en foros, más que particulares. Si bien, ninguna describía un juego de túneles, e incluso el género del título variaba, todas coincidían con lo mismo. El juego era un título indie, con una serie de preguntas, que lo alteraban, en base a las respuestas que uno proporcionaba, y, que aproximadamente, luego de una hora, se cerraba, haciendo imposible volver a abrirlo, o descargarlo nuevamente. Un usuario incluso comentaba haber descubierto que muchas de las preguntas, errores ortográficos y gramaticales incluidos, se habían extraído completamente de un test de personalidad. Eran demasiadas similitudes para ser todo una coincidencia. Pero, si hubo algo que me hizo estar seguro, que ellos habían tenido una experiencia igual que yo, fueron los testimonios que reflejaban lo artificial que se sintió el haber hablado con sus creadores, cuyo nombre cambiaba en cada caso. No todos habían chateado en tiempo real como lo había hecho. Quienes no se comunicaron directamente, recibieron mensajes a sus correos, con preguntas sobre su experiencia de juego. Habré leído unas 10 publicaciones de este tipo, cuando me topé con una noticia que había sido publicada tan solo unas semanas atrás. Documentos recientemente filtrados, redactados hace 4 años atrás, por agencias de seguridad de los Estados Unidos, junto a organizaciones de espionaje del Reino Unido, explicaban el problema que representaban los servicios de juegos online, ya que se tenía conocimiento de su uso por parte de grupos peligrosos, para facilitar su comunicación. Asimismo, se enumeraban las ventajas que proporcionaban, al poder ser usados, para obtener elementos que permitieran identificar, y crear una imagen de la vida social de una persona. Pero lo realmente aterrador para mí, era el plan que se explicaba, que sería llevado a cabo, a modo de prueba, dentro de los próximos 5 años. Se hablaba de redes de inteligencia artificial, que se encontrarían desplegadas en las plataformas de venta online de videojuegos más populares, tanto, para que actuaran como si de otros jugadores se trataran, como para crear y publicar sus propios videojuegos, basados en las búsquedas e intereses de un usuario, o de grupos, seleccionados al azar. Todo esto, realizado junto a las tiendas, e incluso, recibiendo el apoyo de importantes compañías del sector. Los juegos debían ser experiencias que pudieran recopilar la mayor cantidad de información del jugador, para que luego, pudiera ser comparada con datos obtenidos de fuentes oficiales, de redes sociales, y otros medios. Los métodos en los que la información sería recolectada, variaría, dependiendo de la red, explicando que algunas reaccionarían de manera más agresiva, brindando experiencias cortas, que realizarían preguntas directas al jugador, y otras, más largas, que le presentarían sutilmente problemas morales, que funcionarían para analizar su psique. Uno de los servicios de inteligencia que el artículo mencionaba, decía no negar, ni confirmar lo ocurrido, y que todo el trabajo de la organización se había llevado a cabo de acuerdo con un estricto marco legal, y de políticas que garantizaban que sus actividades habían sido autorizadas y necesarias. En este punto, me he estado cuestionando alejarme del mundo de los videojuegos. Y, el intentar iniciar una nueva afición junto a mi amigo, no suena como una mala idea. De esta manera, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Como siempre, debo darle las gracias a quienes donan en Patreon, y a los miembros del canal. Asimismo, le debo agradecer a Mr. High Quality, el usuario encargado de los temas finales de mis videos. Su canal, y el nombre de la canción, los podrán encontrar en la descripción. También en la descripción, les he dejado un link que posee la lista de modelos 3D, usados para la recreación. Estén atentos, que durante este fin de semana, subiré la recreación, para que puedan probarla. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, nos vemos este fin de semana, con un nuevo video, y recuerden, que creer o no creer, es su decisión.